Le damos la más cordial bienvenida a todos y queremos también agradecerle a Dios que nos da oportunidad de poder abrir su palabra el día de hoy, poder estudiar la Escritura. Quiero invitarles para que leamos un texto que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, el Evangelio de Juan, capítulo 7, el versículo 46, por favor. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Quisiera invitarle para que hagamos una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en este día para poder entender su palabra. Señor, gracias te damos, Señor, por tu presencia. Gracias por cada uno de los que nos das oportunidad de estar en este lugar, escuchando tu palabra. Todos aquellos que nos siguen en esta transmisión, gracias. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias por los que escuchen esta enseñanza, Señor. Padre, sabemos que tú tienes propósitos para cada uno de nosotros. Y, Señor, quisiéramos pedirte que tu palabra sea viva y eficaz en este día y esté alimentando nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos hoy, Señor. Padre, rogamos que tu Santo Espíritu nos ayude a comprender las Escrituras, que no sea un libro cerrado, Señor, o velado, sino más bien, Señor, que hoy tú estés alumbrando nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor. Padre, en el nombre de Jesús nos encomendamos a ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Este texto que le dimos lectura, el Evangelio de Juan, capítulo 7, hace referencia a los alguaciles, unos hombres que iban a ir a prender a Jesús, lo iban a tomar preso, lo iban a llevar preso, y cuando llegan delante de Jesús, están escuchando lo que Jesús enseñaba, hablaba, y pues ellos quedaron sorprendidos de las palabras que Jesús estaba compartiendo, de su enseñanza, de su palabra. Y esa palabra admiró a estos hombres, despertó una admiración, despertó una atención en sus vidas, despertó un interés en ellos, y se sorprendieron de tal manera que no habían escuchado a un hombre hablar de esa forma, no habían escuchado a otra persona que les hablara de esa manera. Y entonces seguramente esto, cuando regresan después de haber presenciado y de haber sido testigos de oír la palabra de Dios, entonces regresan con los que los habían enviado, que eran los sacerdotes, y entonces pues no traían a Jesús. Regresaron ahora sí que con las manos vacías, pero con los corazones bien bendecidos. Llegaron de esa manera delante de los sacerdotes después de haber escuchado a Jesús, y esto lo único que pudieron expresar sobre Jesús es: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y esa fue la admiración que tuvieron estos personajes, estos hombres que nos describe aquí la Escritura, que tuvieron la oportunidad de escuchar a Jesús. Entonces, imagínese cómo serían esos tiempos. Usted piense, imagínese que a usted le hubiera tocado estar en el tiempo de Cristo, que a usted, a mí, nos hubiera tocado escuchar esas noticias, su mensaje, los milagros, las cosas que Él estaba haciendo, estaba llevando a cabo. Imagínese usted cómo sería ese momento donde Jesús estuviera ahí compartiendo, visitando ciudades, aldeas y escuchando el mensaje de Dios.
Y bueno, creo que este texto más o menos nos deja ver el cómo las personas quedaban sorprendidas al escuchar la enseñanza de Jesús, la palabra por boca de Cristo, la palabra de Dios por la misma boca de Cristo. Era algo muy especial, era algo muy hermoso poder ser testigo de esos eventos. Bueno, creo que en Cristo Jesús, lo que podríamos decir sobre Cristo Jesús, hace 8 días hablábamos que en la unión, comentábamos algo en la enseñanza de hace 8 días, que la unión de Cristo, la Biblia está unida por un tema en común que es precisamente Jesús. A Jesús lo vemos en toda la Escritura, desde el Génesis hasta el mismo Apocalipsis. Todos los libros de la Escritura nos hablan sobre una persona particular, especial, y es el Señor Jesucristo. Toda la porción de todas las Escrituras nos hablan de Él. Entonces el tema central o la unión que está en la Escritura, el tema de unión en la Escritura es precisamente Jesús. Y la Escritura nos deja ver, por ejemplo, cómo Cristo al venir a esta tierra se le expresa a Jesús como el Verbo de Dios. Por ejemplo, el Evangelio de Juan, si usted ha leído el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 habla sobre Cristo, su venida a este mundo, pero el título con el que se refiere a Cristo es como el Verbo. Ahora, la palabra ahí, verbo, significa palabra, o sea, el concepto griego es logos y significa palabra. Entonces, Cristo es la palabra. Podríamos decir que Cristo es la personificación de la palabra de Dios. Entonces estos hombres, cuando se acercaron a oír el consejo, la enseñanza, oían la enseñanza de Cristo, estos alguaciles quedaron asombrados, porque ellos mismos decían: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y bueno, la realidad es que no era cualquier hombre. Era el Hijo de Dios, era la palabra de Dios personificada, es decir, el Verbo hecho carne, o el Logos que estaba entre nosotros, precisamente vino y tomó un cuerpo de carne y hueso como nosotros, y entonces la palabra de Dios se vivificó en el mismo Cristo. Yo quisiera compartir precisamente sobre este tema. Jamás hombre alguno ha hablado como este. Jesús se distinguió precisamente en su palabra, en su consejo. Lo que Él vino a hablar no fue de sí mismo, sino que fue el mensaje recibido de parte de Dios. Vamos a estar viendo algunas cosas que caracterizaban el mensaje de Jesús. Y precisamente esto está relacionado con la palabra de Dios, porque nos deja ver cómo es la palabra de Dios y cómo también actúa la palabra de Dios en la persona o en una persona. La palabra de Dios es precisamente algo que ya hemos estado estudiando. Ahora lo vamos a observar aquí precisamente sobre la persona de Cristo y sobre su actuar o su enseñanza, o sea, cómo Jesús al hablar, ¿qué producía su mensaje? Vamos a estar viendo algunos puntos sobre por qué las personas distinguían el hablar de Jesús diferente al de los demás, a los demás personajes. Y vamos a estar observando algunos puntos sobre esto. Quisiera también invitarle para que veamos algunos conceptos sobre la personificación de la palabra en Cristo Jesús. Y la primera razón es que Cristo, Él mismo decía, el mensaje que Él hablaba era del Padre. El mensaje que Jesús habló era del Padre. Sus mensajes fueron precisamente no en base
no en base a ideas y corrientes del tiempo en el que él visitó y estuvo en esta tierra. Por ejemplo, para ese entonces había habido ya muchos hombres que habían tratado de enseñar moralidad, y no solamente hablando del pueblo de Israel. Había personajes en otros lugares, como en Grecia, que era un país donde había habido una gran cantidad de pensadores, de filósofos, de hombres ilustres que habían generado a lo mejor una filosofía moral, un concepto de lo que era bueno, de la buena conducta, y había habido buenos consejos, buenas instrucciones, buenas enseñanzas respecto a cómo ser un buen hombre. Pero la verdad es que esas cosas no tenían trascendencia, no tuvieron la trascendencia esperada. Murieron los autores de esas corrientes filosóficas o de esa manera de pensar, murieron ellos, pasó cierto tiempo, y la verdad es que aún todos esos hombres y su enseñanza de alguna forma fue quedando olvidada, fue quedando ahí olvidada. Y bueno, la verdad es que en el concepto de Cristo, o desde el punto de vista de Cristo, Él mismo, cuando vino a esta tierra a hablar su mensaje, lo vino a transmitir no como de sí mismo, sino que él era el mismo consejo de parte de Dios. Habló el mensaje del Padre. Y esta es la primera razón por la que Cristo personificaba la palabra de Dios, porque Él venía no a hablar lo suyo, sino a hablar el consejo de Dios, la palabra de Dios y la enseñanza de Dios. Vamos a ver un pasaje. Quiero invitarle para que me acompañe en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículo 49. Vamos a leer también el verso 50. Dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Este pasaje aquí nosotros que leímos, yo creo que es interesante porque conecta varias cosas. Decíamos hace tiempo que veíamos una enseñanza sobre la palabra de Dios, que Dios ha hablado al hombre muchas veces, le ha hablado al hombre muchas veces. Y si conectamos esa enseñanza de Hebreos 1, verso 1 y 2, dice eso, que Dios ha hablado al hombre muchas veces. Aquí nuevamente vemos cómo ahora Jesús está refiriendo que el Padre le encomendó qué enseñanzas dar, de qué hablar, como qué cosas tenía que estar transmitiendo sobre esta tierra. Y el mensaje lo recibió Jesús del mismo Padre. Por eso dice al final del verso 50, dice: lo que habló el Padre, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Él transmitía su enseñanza y su mensaje como el mismo Padre le había mostrado, instruido, enseñado cómo tenía que hablar y qué tenía que hablar a la humanidad. Entonces, esto nos hace entender que el mensaje precisamente de Cristo está conectado directamente con Dios. El mensaje de Cristo es algo que nos conecta ¿con quién? Con una persona, y es con Dios, es el Padre. O sea, con Dios nos conecta el mensaje de Cristo. Nos hace una conexión, y esto es lo interesante que Jesús estaba diciendo en esta porción de la Escritura. El mensaje que Él venía a transmitirnos, ¿a qué nos va a llevar? Nos va a llevar precisamente a Dios, nos lleva al Padre, nos lleva a Dios, y esa es la importancia de este mensaje. Ahora, hay una parte muy importante también, porque aquí, además de decirnos que Él estaba hablando el mensaje del Padre, también nos revela o nos abre, como que corre así un velo delante de nosotros y nos deja ver cuál es el pensamiento, cuál es el interés que tiene el Padre que nosotros necesitamos oír. ¿Cuál es el interés? ¿Qué mensaje? ¿Qué consejo tiene el Padre para nosotros? Y mira, lo que tiene el Padre es lo que dice el verso 50 al inicio:
y sé que su mandamiento es vida eterna. O sea, el propósito del mensaje que había recibido Cristo del Padre era ¿qué? Anunciar la vida eterna. Era llevar ese mensaje para que el hombre encuentre y alcance la vida eterna, la salvación de su alma, encuentre una reconciliación con Dios. Y esa era la esencia, y esa es la esencia precisamente en el mensaje también que trae Cristo. La esencia es que el hombre le pueden ser perdonados sus pecados. El mensaje de Cristo que se anuncia es esa paz y esa buena voluntad que tiene Dios, deseando precisamente ayudar al hombre, rescatarlo, salvarlo, perdonar sus pecados y ayudarle en su condición espiritual, levantarlo de una condición donde el hombre no puede salir por sí mismo del pecado, de la maldad, de la iniquidad, y requiere que Dios venga a liberarlo, a sacarlo de ese estado espiritual. Entonces este mensaje es seguramente un mensaje muy importante. Habló el mensaje del Padre, y el mensaje del Padre llevaba esta premisa o este título: la vida eterna, poder encontrar la vida eterna. Bueno, yo creo que esto nos lleva también a entender, o nos debe de llevar a entender, que fue uno de los temas principales de Jesús. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento pocas ocasiones se hace referencia a la vida eterna. Pero si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el Nuevo Testamento a partir de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los Hechos, en estos 5 libros, los primeros 5 libros del Nuevo Testamento, en estos libros, si nos hablara la Escritura o nos habla la Escritura de la vida eterna, ¿cuántas veces ahí aparece? En el libro que más aparece esta frase, vida eterna, es precisamente en el libro del apóstol Juan, en el evangelio que escribió el apóstol Juan. Cuando usted revisa los primeros 12 capítulos del Evangelio de Juan, ahí 17 ocasiones se hace referencia a la vida eterna. En 17 ocasiones está Cristo hablando desde el capítulo 3, cuando se encuentra con Nicodemo, hasta el capítulo 12, ahí se hace referencia a la vida eterna. En solamente 17 ocasiones en estos capítulos. Por lo menos una sola ocasión, más de una ocasión fue nombrado o se habló sobre la vida eterna en cada capítulo de estos que les he referido. Entonces, aquí, en este sentido, el apóstol Juan nos daba un mensaje en su evangelio. El tema central de Cristo y el tema central que Él viene a traer, que ha recibido del Padre, es anunciarnos la vida eterna. Anunciarnos la vida eterna. Ese mensaje es precisamente el que está contenido ahí en la Escritura. ¿Cómo encontrar la vida eterna? ¿Cómo alcanzar la salvación? ¿Por qué el hombre necesita ser salvado? ¿O de qué va a ser salvado el hombre? Estas cosas son resueltas precisamente al entender la palabra, al estudiar y meditar la palabra de Dios. Entonces Cristo traía este mensaje, anunciando precisamente el mensaje de la vida eterna. El mandamiento del Padre, aquí es algo muy interesante. El mandamiento del Padre era transmitir la buena noticia: hay vida eterna. Ahora imagínate, nosotros a veces poco pensamos en la vida eterna. Quizás nosotros poco pensamos en la vida eterna. Nosotros pensamos más en la renta, pensamos más en el dinero, pensamos más en ir y comer, pensamos más en la fiesta, pensamos más en tomar un día de descanso, pensamos más a lo mejor en nuestro trabajo, en la escuela, en los quehaceres, en las actividades, ahora qué me compro, ahora qué aparato nuevo uso, y estamos pensando quizás más en esas cosas, y muy pocas veces el hombre piensa en la vida eterna. En la vida eterna y la salvación de su alma. Pero sabes, a veces ocurren y acontecen situaciones en nuestra vida que nos ponen en el umbral
Nos ponen en el umbral para enfrentar la eternidad. A veces puede ser la enfermedad, puede ser un accidente, puede ser alguna situación imprevista en nuestras vidas que nos hace estar a un paso de la muerte, y quizás ahí es cuando empezamos a considerar sobre la eternidad. Pero sabes, de antemano la Escritura, Cristo Jesús ya nos habla de la eternidad, nos habla de la vida eterna, nos habla también de lo que vendrá después de esta vida, cuando el hombre no ha creído, no se ha arrepentido, no ha entregado su vida a Dios. También eso nos habla la Escritura, y también eso nos anuncia la palabra de Dios. Entonces, por eso el mensaje al cual le dio prioridad el Padre para que se anunciara en esta tierra es la vida eterna. No fue que Dios quería hacerte feliz. No, el mensaje principal no fue que Dios quería ayudarte en tu vida económica. No, ese no fue el principal mensaje de Dios para nosotros. El principal mensaje de Dios para el hombre, para la humanidad, es: necesitas encontrar la vida eterna. Necesitas alcanzar la vida eterna, encontrar el acceso para entrar a la vida eterna. Necesitas encontrar tu salvación. Ese era el mensaje principal que había recibido del Padre. Y mira, la realidad es que Jesús mostró no solamente a través de sus palabras, sino mostró a través de su vida y de sus hechos el interés que tenía por salvar a las almas. Haciendo bienes, ayudando a los hombres, testificándoles a través de su obra, a través de su actuar, a través de hacer un milagro a su vida. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que creyeran en Él, para que rindieran su vida a Jesús, para que entregaran su vida a Jesús, para que siguieran su consejo, su enseñanza, para que fueran guiados al arrepentimiento, para que fueran llevados precisamente a encontrar la salvación de su alma. Y todo lo que Jesús hacía era centrado ¿a qué? A hablarnos, a mostrarnos, a testificarnos sobre la vida eterna. Este es el tema central precisamente en el mensaje de Cristo, y es el mandamiento que recibió del Padre: necesitas encontrar la vida eterna. Yo no sé, de alguna forma, qué es lo que más le preocupa a usted. ¿A usted qué le preocupa? ¿Qué es lo que le ha preocupado los últimos días de esta semana? Estos últimos días a lo mejor se preocupa por muchas cosas, pero no se ha preocupado por la vida, por su situación espiritual, por la salvación, o por encontrar la vida eterna, o por buscar la vida eterna. No se ha preocupado por esa situación. ¿Qué es lo que le ha preocupado últimamente? Sería bueno que usted hiciese una reflexión en eso, y que aún respondiera de una manera sincera para con usted mismo qué es lo que ha estado buscando estos días. Mire, la verdad es que yo le comento algo. Vienen días donde nos inunda una gran cantidad de cosas, pensamientos, ideas. Desde hace algunas semanas atrás está un ambiente donde nuestra mente puede estar dispersa, enfocada en cosas que no van a ayudar realmente a nuestra vida en esta tierra, que no van a traer felicidad, que no van a traer paz, que no van a traer un bienestar espiritual, sino todo lo contrario. Y se aproximan fechas donde la gente en este fin de año, todas las actividades que se hacen, la verdad, el hombre cada vez se siente más vacío. Y cada vez el hombre más se pierde de buscar a Dios, se pierde el interés de buscar a Dios, y se concentra más en los placeres y en los deleites de esta tierra. Y quiero decirle, ese tiempo está aquí muy cerca de nosotros. Ya está aquí ese tiempo donde las personas somos envueltas, o este mundo trata de envolvernos en un espíritu, en un ambiente donde nos hace perder nuestra atención de lo eterno, de lo espiritual, y nos concentra solamente en cosas de esta tierra, en los placeres, en las fiestas, en los bailes, en la diversión, en la ropa, en los artículos, en gastar el dinero, en comprar esto, en irnos aquí, irnos allá, hacer esto y hacer aquello, y así.
Sucesivamente se van dando todas estas cosas donde somos atrapados, envueltos. El mensaje del Padre para nosotros es: busquen la vida eterna. Busca la vida eterna. Y ese fue el mandamiento que recibió Cristo del Padre. Su mandamiento es que el hombre buscara la vida eterna. Ahora, Cristo vino precisamente a eso, no solamente a decirnos que hay vida eterna. Él vino a ofrecer su propia vida para que alcancemos la vida eterna. Gloria a Dios, así es, amén. Vamos a ver, por ejemplo, Jesús, al recibir ese mensaje, ¿cómo lo habló en esta tierra? La Biblia deja ver que Jesús habló su mensaje, el mensaje del Padre, lo habló con toda autoridad. Habló el mensaje del Padre con toda autoridad. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 7, el verso 28 y verso 29, por favor. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vuelvo a leer el pasaje. Mateo 7, 28 y 29 nos dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, dice. Ahora, este texto pareciera algo, si nada más lo vemos así, pareciera cualquier texto, o sea, una referencia cualquiera. Nos habla que la gente estaba sintiendo admiración al escuchar a Jesús y veían que Él tenía como que una autoridad para poder hablar de esas cosas, hablar de ese tema, hablar de esas cosas. No sé, a veces tú puedes darte cuenta, hay gente que puede transmitir una enseñanza, o sea, hay gente que a lo mejor estudia una profesión y puede dar enseñanza o puede enseñar a otras personas sobre lo que él enseñó. Pero hay algunas personas que pudieran a lo mejor tener mayor facilidad para hablar o para transmitir esa enseñanza y para compartirla con otras personas. Y a veces ese tipo de personas de alguna forma hasta inspiran, hasta motivan. A veces a las personas, por ejemplo, los jóvenes le hayan sentido, agrado o les gusta algo que antes no les gustaba. Porque a lo mejor la persona lo transmite con un sentir, algo agradable, se comprende, se entiende, y entonces es fácil de comprender las cosas. Y parecía que entonces era algo que producía un efecto adecuado, correcto sobre los oyentes. Bueno, quiero decirte que en el tiempo de Jesús había muchos hombres que enseñaban la Biblia. Había muchas personas que enseñaban la Biblia, había muchas personas que transmitían el consejo de Dios, y entre ellos estaban los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran hombres que se daban a estudiar la Escritura, estudiarla y además a transcribir la Escritura. La transcribían de un papiro a otro para conservar ejemplares de la Escritura o de los textos sagrados, de la Torá, de los profetas, los salmos, etcétera, y los transcribían con tal diligencia. Entonces estaban estos personajes, los escribas. Ahora ellos eran personas que se formaban desde muy pequeñas en esa actividad. Desde muy pequeños aprendían textos de la Escritura, y no solamente los aprendían, los memorizaban. Llegaban a los 12 años, por ejemplo, muchos de ellos, y ya tenían que haberse aprendido los primeros 5 libros de la Escritura, los que tú y yo tenemos, lo que se conoce como la Torá, o como lo que se conoce precisamente como el Pentateuco. Esos 5 libros ya se los tenían que haber memorizado. Lo sabían de memoria. Llegaban a esa edad, a los 12 años, y ya sabían esa porción de la Escritura de memoria.
Imagínate, y así iban formándose hasta que se aprendían todo el Antiguo Testamento. No solamente los primeros 5 libros, se aprendían los siguientes libros, los libros históricos, los libros de los profetas, los libros de los salmos, de los proverbios. Se aprendían todos esos libros de memoria. Los sabían de memoria. Y entonces su tarea y su formación era precisamente transcribir esos textos sagrados. Ahora imagínate, se podría decir que ellos dominaban la palabra de Dios. Eran personas que dominaban la palabra de Dios. Pero lo que nos dice aquí Mateo, que la gente cuando escuchó a Jesús se quedaron sorprendidos. Se quedaron admirados, estaban realmente ahí atónitos, estaban cautivados al escuchar la palabra de Cristo. Imagínate, realmente esto nos deja ver cómo Jesús hablaba la palabra y se percibía de los labios de Cristo que esa palabra era una palabra viva, era una palabra real, verdadera, y producía algo en sus corazones. Yo recuerdo, por ejemplo, ahí en Lucas, usted lo puede ver en los últimos capítulos, están unos de los seguidores de Cristo. Cuando Cristo había muerto, cuando Jesús había ya muerto, pero había resucitado, algunos de ellos todavía no creían que Jesús había resucitado. Y entonces dice que unos de ellos iban de camino hacia Emaús, hacia una ciudad que se conocía como Emaús. Usted lo puede ver ahí en Lucas 24, del verso 13 en adelante. En ese pasaje nos describe que esos hombres iban hacia la ciudad de Emaús, hacia la aldea de Emaús, y de repente en el camino un hombre se les acerca, se junta con ellos en el viaje de ese camino, y de repente empieza a platicar con ellos. Era Cristo, pero ellos no se daban cuenta que era Jesús. Y empiezan a contarle todo lo que había acontecido allá en Jerusalén, y dicen ellos que pues se sentían tristes porque Cristo, este maestro que había hecho muchas cosas, había hecho muchas cuestiones, había sido muerto, lo habían matado. Y entonces Jesús, dice la Escritura, que Él empieza ahí, sin revelarse, empieza a abrir las Escrituras y les empieza a hablar de las promesas de la palabra de Dios. Y cuando estos hombres, después Cristo se les revela, ellos, ¿sabes qué testificaban? Ellos decían de Cristo que sus palabras, al estarlo escuchando, sus corazones ardían. Sus corazones estaban ardiendo, estaban inflamados sus corazones de haber escuchado la palabra por boca de Cristo. Y eso ¿sabes qué generaba? Eso generaba precisamente que estos discípulos reconocieran que Cristo era la palabra personificada. Vamos a ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, el verso 32, por favor. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Seguramente Jesús, cuando transmitía la palabra de Dios, eran palabras que producían precisamente algo en el corazón de esas personas. Aquí vemos el caso de estos discípulos que iban hacia Emaús, lo que habíamos leído de Mateo 7:28, la gente al escuchar las palabras de Jesús se admiraba de su doctrina y ellos testificaban: este hombre tiene autoridad para enseñarnos, no como los escribas. Ahora, esa frase también, cuando decían ellos, no como los escribas, quiere decir que los escribas, imagínate, toda su vida se habían puesto y dedicado a estudiar y a prepararse para eso, pero al escuchar la palabra de Cristo, veían la diferencia y sabían que sus corazones estaban ardiendo, estaban encendidos, estaban siendo avivados, estaban siendo motivados, estaban siendo inspirados, estaban siendo llevados a querer obedecer a Dios, a buscar el reino de Dios, a hacer la voluntad de Dios, a buscar agradar a Dios. Sus corazones estaban siendo inflamados de ese sentir, y eso es lo que transmitía Cristo precisamente en su enseñanza. No solamente la letra, no solamente lo que estaba escrito, sino que personificaba
la palabra de Dios para que todas las personas que estaban ahí escuchando, sus corazones ardieran y sintieran precisamente el deseo de buscar, entregarse a Dios y hacer la voluntad de Dios. Y quiero decirte, cada vez que tú y yo vamos a la Escritura, estamos en un lugar como esto, Dios quiere usar su palabra para producir lo mismo en nosotros, llevar nuestros corazones hacia Cristo. Que nuestra vida esté rendida hacia Dios, inspirados a querer hacer la voluntad de Dios. Y esto es lo que hizo precisamente Jesús. Entonces, Jesús tenía la autoridad para enseñar la palabra de Dios. Y esa autoridad, a veces los judíos la buscaban que se las diera algún personaje reconocido. No sé si usted recuerda, por ejemplo, hay un hombre llamado Pablo en la Escritura, y Pablo era un hombre que era un hombre que se formó desde muy pequeño para ser un maestro en Israel. Y Pablo decía que él pertenecía al pueblo de Israel y que además había sido instruido a los pies del mejor maestro de aquel entonces, que era Gamaliel. Y entonces parecía que la autoridad para enseñar la palabra de Dios dependía con quién habías estudiado. Como ahora en las universidades, ¿no? A lo mejor el prestigio, el reconocimiento de una persona sobre algún tema, sobre alguna especialidad, va a ser reconocida en con quién se preparó, en qué institución, quién era el maestro. Y obviamente las universidades y esos recintos buscan que sus maestros sean los más reconocidos. Y así en Israel también la gente buscaba. Yo me preparé a los pies de Gamaliel, y entonces eso les daba como que cierta reputación, decir, pues seguramente es un buen maestro, este hombre va a ser un buen líder, va a ser un buen maestro. Eso mismo está actuando la gente en este tiempo. La gente en este tiempo, dependiendo de dónde te congregas, dónde te reúnes, entonces seguramente es un buen lugar, es una buena iglesia, y a lo mejor solamente se guía en base a los nombres de las instituciones, a los nombres de los pastores y predicadores, y ya de alguna forma sienten que son algo porque a lo mejor estuvieron con tal persona. Bueno, la verdad es que Jesús, quiero decirte que la Biblia no describe quién fue en sí de esta tierra alguno de sus maestros, pero sí habíamos observado en el versículo anterior que leíamos de quién recibió el mensaje, el mandamiento, quién lo instruyó, quién le dio la capacitación, quién le enseñó a Jesús cómo tenía que hablar y qué tenía que decir. El Padre. Dios mismo le había dado precisamente ese mensaje. Entonces eso echaba fuera a cualquier maestro de la tierra, a cualquier hombre que hubiese preparado y se hubiese preparado para ese mensaje, echaba a tierra todo consejo y reputación de esta tierra. El consejo y la aprobación venía del mismo Padre. Cuando Jesús fue bautizado, el mismo Padre dio testimonio. Usted lo puede ver en los evangelios. Cuando Cristo es bautizado, se oye una voz en los cielos que dice: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Ahí estaba la aprobación del Padre sobre Cristo, dándole a Cristo la autoridad para enseñar. Cuando Jesús subió al monte de la transfiguración y subió con Él Pedro, estaba Jacobo y estaba Juan con Él, estaba en el monte de la transfiguración, se aparece Moisés, se aparece Elías y estaban con Él ahí en el monte, y de repente una nube los cubrió y se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. A Él oíd. A Él oíd. Nuevamente el Padre dando precisamente la reputación o confirmando la autoridad que poseía Cristo para hablar la palabra de Dios. Yo creo que de aquí, esto que estamos explicando y comentando cobra sentido cuando las personas dijeron: porque les enseñaba. Vamos a volver a ver Mateo 7, verso 29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y no como los escribas. Y bueno, yo creo que esto pues vino a tumbar a lo mejor el orgullo religioso que sentían los escribas, los fariseos, los religiosos de ese entonces, para sentir que ellos poseían la verdad, ¿no?
como algunas religiones o como algunas iglesias sienten que poseen la verdad y que entonces pues ellos tienen la autoridad y pueden hacer, deshacer y hacer las cosas a su manera. Y entonces mira, cuando Cristo estaba enseñando, vino a quitar todo ese orgullo religioso que tenían muchas personas, y la gente se dio cuenta, este hombre nos enseña como quien tiene autoridad. Ahora, Jesús poseía la autoridad, ¿sabe por qué? Porque también tenía un conocimiento perfecto. Tenía el conocimiento perfecto. Jesús tenía el conocimiento perfecto. ¿En base a qué? Porque Jesús vino del cielo. Vino del cielo. Los profetas, Moisés, cada uno de esos personajes no vinieron del cielo, eran tomados del cielo para transmitir el mensaje de Dios. Pero Cristo vino del cielo a traernos el mensaje que de allá arriba precisamente recibió del Padre. Él mismo descendió del cielo trayéndonos el mensaje. Fue la palabra que descendió a este mundo. La palabra de Dios descendiendo a esta tierra. ¿Por qué más razones Jesús tenía autoridad? Por ejemplo, Jesús conocía muchos temas. En una ocasión, a varias ocasiones, no solamente en una ocasión, varias ocasiones se ve en la Escritura cómo las personas se acercaban a preguntarle a Jesús solamente como para hallar el defecto, hallar el error, a ver en qué se equivocaba, a ver qué hace mal, a ver ahora qué palabra dice mal. Y entonces estaban como casi que cazando a Jesús. Estaban ahí casi de alguna forma buscando qué cosa encontrarle mal. Y en una ocasión un hombre le dice: a ver, maestro, ¿cuál es el principal mandamiento? ¿Cuál es el más grande de los mandamientos? Y con esa pregunta trataba de ver qué respondía Jesús para desacreditarlo. Y mira, precisamente Jesús en esa respuesta, Él define lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios está definida, o todos los mandamientos de Dios están definidos en el amor a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, y amar a tu prójimo. En eso resume la ley y los profetas. Y con esa respuesta, aquel hombre quedó precisamente convencido, quedó mudo, quedó ya sin palabras, sin argumentos. Quedó esa persona realmente convencida de que Jesús tenía la autoridad para responder cualquier duda. En otro momento hubo por ahí algunas personas que se acercaron a Jesús y le preguntaron sobre la resurrección. Inclusive, ¿sabes quién se la preguntó? Un grupo que en aquel entonces no conocía o negaba la resurrección. Había un grupo de sacerdotes que se conocían como los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección y no creían en los ángeles. Y entonces, solamente para ver qué respondía, le preguntan: Señor, mira, te vamos a contar un caso. Hubo un caso de un hombre que murió él, y Moisés ordenó que cuando él muriera, su esposa se casara con su hermano, el siguiente hermano, su sucesor, para que pudiera tener una descendencia de su hermano y su nombre no fuera borrado sobre la tierra. Pero también murió el segundo. Y después, cuando muere el segundo, toma al tercero de sus hermanos, y después al cuarto, y así al quinto. Y dicen estos hombres: bueno, cuando ellos resuciten, Señor, ¿de quién va a ser esposa? ¿De quién va a ser ella la mujer? Pues los 6 la tomaron. Y mira, esa situación hasta es es una situación así chusca, porque a veces en esas cosas anda la religión. Así la religión a veces se pone a profundizar y a querer profundizar tanto que termina viendo cosas absurdas o pensando en cosas absurdas. Que cómo debemos de orar, sentados, hincados. No, si tú oras de pie estás mal, debes de orar hincado. Y a veces la religión en esas cuestiones se mete. Estos hombres estaban así: oye, Señor, mira este caso, ¿cómo le van a hacer aquí? Y Jesús les da una respuesta muy sencilla. Para empezar,
en aquel entonces ni siquiera va a haber necesidad de que el hombre se case. Yo no sé por qué están divagando en sus pensamientos. Casi que Jesús de alguna forma pues irónica les contesta y les refiere que están pensando en cosas que realmente no vienen ni al caso. No vienen ni al caso y quieren entender los misterios y quieren entender muchas cosas. Y así está la gente. Fíjate, Jesús respondía cosas que el hombre a veces se siente perdido, divagando y que no encuentra respuesta. Por eso Jesús tiene la autoridad para podernos enseñar. También Jesús tiene la autoridad, ¿sabes por qué? Porque a veces le preguntaban cosas para que el gobierno se fuese en contra de él. En una ocasión, unos hombres en el templo, habiendo soldados romanos, gente ahí del pueblo, le preguntan a Jesús: oye, Señor, ¿es lícito darle tributo al gobierno? ¿A César es necesario darle tributo? Y Jesús les responde: ¿por qué me tentáis? A ver, muéstrenme una moneda. Y con la moneda dice: ¿de quién es la insignia, la cara que está en esta moneda? ¿De quién es? ¿De quién es ese rostro? De César. Y de César, bueno, dice Jesús, hay que darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Con respuestas como esas, ¿sabes qué estaba demostrando Jesús? Su conocimiento perfecto, estaba demostrando su autoridad. Y precisamente Jesús es el que tiene autoridad para enseñarnos sobre nuestra vida. ¿Te sientes confundido? ¿Te sientes cerrado? ¿Te sientes mal? ¿Te sientes confundido? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás oyendo? ¿Cómo está tu vida? Bueno, ve a Cristo. Busca a Cristo, habla a Jesús, pídele consejo, dirección en tu vida. Y está Jesús precisamente para hablarnos. Ahora, quiero hablarte de otra cosa. La palabra que Cristo habló, la verdad, ofendió a muchas personas. A lo mejor esto como que algunas personas no quisieran que fuese una realidad, pero la realidad es que Jesús, cuando habló, hizo que algunas personas se ofendieran. Mira, vamos a ver lo que pasó aquí en Mateo capítulo 15, verso 12. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Aquí se acercan los discípulos, ya van de camino, y se acercan los discípulos a Jesús y le dicen: Señor, ¿te diste cuenta? ¿Sabes, Señor, si te enteraste que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Y sabes, la palabra que Jesús había hablado en ese momento había incomodado a los fariseos, que era otro grupo que conocía precisamente, conocía la palabra, conocía la Escritura. Pero cuando Jesús les hablaba y aplicaba de la manera correcta la palabra de Dios, entonces era como agujas que entraban, eran como dagas, eran como espadas que penetraban en sus corazones. Pero algunos se sentían ofendidos por la palabra. Y esa es una realidad. La gente, cuando escuchó a Jesús, hubo cosas que no quisieron escuchar de la boca de Jesús. Algunos se desilusionaron, algunos se desanimaron, algunos tuvieron envidia, algunos tuvieron celos de Jesús, algunos tuvieron enojo en contra de Jesús. Y cuando escuchaban a Jesús, mira, inclusive ahí en el capítulo 23 de Mateo, habla cuando Jesús está hablando con los fariseos y con los escribas, y dice que estaban crujiendo los dientes. Estaban crujiendo los dientes esos hombres porque estaban escuchando el consejo, estaban escuchando las palabras de Cristo y se sentían sumamente airados, indignados. Entonces no fue la única ocasión. Muchas ocasiones cuando Jesús habló su palabra, las personas se sintieron ofendidas. La palabra de Dios, a veces algunas personas, cuando no la reciben de la manera correcta, ¿sabes qué pasa? Cuando no se recibe de la manera correcta, la persona se siente ofendida, insultada. Pero no es porque la palabra sea un insulto o contenga insultos, groserías.
No tiene eso, no tiene el propósito de ofender a nadie. Está hablando de la realidad y de la verdad espiritual en la que se encuentra el hombre. Pero cuando el hombre no tiene el corazón, no tiene la actitud correcta para recibir la palabra de Dios, se ofende. Se siente ofendido, se siente dañado, se siente lastimado. Ahora, yo me imagino ahí a los discípulos. ¿Qué habrán dicho? ¿Qué habrán dicho los fariseos para que los discípulos se dieran cuenta de que estaban muy molestos, muy ofendidos? Y bueno, quizás no es de extrañarse. Los fariseos, los judíos, como muchos judíos presentes, o muchos judíos, de este tiempo, muchos judíos, la verdad es que a veces cuando se enojan, abren su boca, se descose su boca y empieza a hablar un lenguaje que asombra, extraña. Bueno, ese hombre ¿es judío o no es judío? ¿Teme a Dios o no teme a Dios? Y cuando abre su boca se descose, maldice, perjura y jura y dice cuántas cosas, lleno de ira, de rabietas y de cuántas cosas. Seguramente esos fariseos estaban tan prendidos en ese momento cuando Jesús habló las verdades, que seguramente hasta por ahí han de haber anunciado alguna maldición y habrán perjurado y habrán dicho alguna cosa contra Cristo. A lo mejor por eso los discípulos vinieron a Jesús: Señor, ¿supiste que los fariseos se ofendieron por la palabra que oyeron de ti? Y mira, vamos a ver lo que dice el verso 13 de ese mismo capítulo. ¿Qué respondió Jesús? Pero respondió él y dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el pozo. Imagínate, cuando esto cómo sale, o sea, toda esta enseñanza. Aquí Jesús les dio una enseñanza a sus discípulos por la misma pregunta que ellos le hicieron: Señor, ¿te enteraste cómo los fariseos se ofendieron por tus palabras? Y bueno, Jesús les dice: mira, toda planta que mi Padre no ha plantado va a ser desarraigada y va a ser echada, ¿no? O sea, va a ser desarraigada. Pero les da un consejo: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare a otro ciego, ¿qué va a pasar? Ambos van a caer en el hoyo. Y eso Jesús lo estaba hablando de personas que conocían la palabra de Dios, pero que estaban en un corazón endurecido y no querían tomar la palabra de Cristo. No iba a haber resultado, no va a haber beneficio, no va a haber provecho, todo lo contrario. Todos los que se arriman, se acercan, escuchan y oyen a personas en ese sentido así, pues van a ser guiadas a la destrucción, a la desgracia. Vamos a ver otro pasaje en Juan capítulo 6, verso 60. Juan 6, verso 60. Nuevamente nos hace referencia a otro caso. Ahora ya no fueron los fariseos. Mira, hubo personas muy cercanas a Jesús que hasta se ofendieron también. ¿Qué dice aquí el verso 60? Al oírlas, muchos, ¿de quién? De sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O sea, los mismos discípulos, aquellos que estuvieron caminando con Jesús, muchos de esas personas que seguían a Jesús, a partir de que Jesús les habló este mensaje en Juan 6, dice que muchos de ellos dejaron de seguir a Jesús. Ya no quisieron seguir más a Jesús. Y mira, a partir de ahí muchos dijeron: no, pues esto está muy duro. Esto es muy difícil para recibirlo nosotros. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién podrá escuchar esto? Yo creo que era un mensaje, o trataban a lo mejor de darle un mensaje a Jesús: oye, Señor, pues como que no hables tan fuerte, se nos va a ir la gente. Señor, mira, si tú sigues hablando así, la gente ya no va a estar con nosotros, ya las multitudes se van. Al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, se sintieron ofendidos.
Bueno, si tú revisas el contexto, ¿por qué Jesús o por qué la gente se sintió ofendida por lo que Jesús les dijo? ¿Sabes qué es lo que habla el capítulo 6? El capítulo 6 de Juan nos dice la alimentación de los 5,000, o sea, el milagro donde Jesús multiplicó el pan y comieron 5,000 hombres, más las mujeres y los niños. O sea, era una cantidad grande de personas. Fueron alimentadas. Jesús de ahí se va a la otra región del mar, al mar del otro lado del mar, se va del lago de Galilea, y cuando llega a la región de Capernaum, se encuentra aquellas personas que los había alimentado del otro lado de la orilla. Y entonces la gente estaba buscando a Jesús. Yo no sé cuántos, imagínate, de esos 5,000 hombres que había alimentado, pues algunos dijeron, pues vamos del otro lado, al del otro lado todavía Jesús nos va a alimentar, y se fueron rodeando el lago hasta que llegaron al otro lado del lago y llegaron donde estaba Jesús. Señor, ¿cómo llegaste acá? Y de repente están esperando que Jesús les dé de comer. Y Jesús después en el verso 25 en adelante les habla del alimento que ellos requieren. ¿Sabes por qué? Porque Jesús veía la intención de su corazón. Ustedes me siguen porque les di de comer. Ustedes me están buscando porque yo les di el pan. Pero yo no les he dado el pan, ni Moisés les ha dado el pan del cielo, sino mi Padre es el que les ha dado el pan del cielo, el pan verdadero. Y ahí es donde viene la frase que Él es el pan de vida. Y entonces Jesús, al ver las intenciones de ellos, les hace referencia a que ellos necesitan buscar primeramente el reino de Dios. Los centró, y mira, esa palabra fue la que ellos dijeron: dura es esta palabra, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y a partir de ahí muchas personas empezaron a abandonar a Cristo. Entonces, imagínate, esas personas mostraban un interés en buscar a Jesús, pero cuando la palabra les ofendió, entonces ellos ya no quisieron escuchar a Jesús. Vamos a ver el verso 61, por favor, de Juan 6, verso 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Verso 62 dice: ¿qué pues? Si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Espíritu es el que da vida. ¿Sabes por qué se sintieron ofendidos y por qué las personas se ofenden cuando escuchan la palabra de Dios? Porque quieren estar en su carne. ¿Qué es estar en la carne? Estar en la carne es buscar los deleites de este mundo, los placeres, el pecado, las diversiones de este mundo, buscar las cosas de aquí de la tierra. Y entonces cuando escuchan un mensaje, entonces algo puede tocar alguna fibra muy sensible de sus corazones, alguna región muy nerviosa de su corazón, y entonces cuando llega un mensaje que atina y que pega en esa región de su corazón, se sienten ofendidos. Pero no es porque la palabra sea ofensiva, no es porque la palabra de Dios produzca un daño, sino más bien porque el hombre la recibe en su carne, quiere recibir el consejo, recibe el consejo, pero también quiere hacer su voluntad y no someterse a Dios. Él quiere conocer a Dios, buscar las cosas de Dios, recibir de Dios, pero cuando Dios le pide sobre su vida espiritual que se niegue al pecado, que abandone el pecado, entonces toca fibras sensibles en su carne, y entonces él no quiere negarse a su carne. Quiere andar en la carne, quiere andar en el enojo, en el baile, quiere andar en los deleites, quiere andar en la borrachera, quiere andar ahí en el pecado, quiere andar en la mentira, quiere andar en la fornicación, quiere andar en el adulterio. Y cuando el hombre quiere el pecado, pues no puede estar Cristo en tu vida. Cristo no puede estar en tu vida si tú no quieres cortar con la carne. Y en algún momento, va a pasar.
o en algún momento acontece que cuando tú no estás dispuesto a seguir a Jesús y a hacer su voluntad, entonces algún mensaje de la palabra va a tocar tu vida. Y esto genera algo difícil, ¿sabes? Es algo difícil porque a veces la persona se engaña. No, es que yo sí quería echarle ganas. Es que yo sí quería buscar a Dios. Es que yo sí quería entrarle con todo a Dios. Es que yo sí quería hacer la voluntad de Dios. Y bueno, de alguna forma después se encuentra algún argumento y quizás culpa a alguno de los hermanos, culpa la predicación, culpa la enseñanza. Es que ese hermano siempre que se sube al púlpito avienta pedradas, o es que esa persona siempre que habla conmigo me dice estas cosas, o esa persona, mira, habla muy dura, es una persona que no tiene tacto, sensibilidad, y entonces no tiene amor. Y bueno, la verdad es que entonces se empieza a buscar algún argumento para tratar de pensar que la culpa es de la persona que transmite la palabra de Dios. Qué grande responsabilidad tenemos los que nos paramos aquí. Y mire, yo les soy franco, pues nunca hay un propósito de aventar pedradas. Dios nos guarde de querer estar aventando eso, de estar haciendo eso. Solamente transmitir el consejo y la palabra de Dios. Pero sus discípulos decían, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No la quisieron oír, no la quisieron oír. ¿Por qué? ¿Por qué dijo Jesús? El Espíritu es el que da vida, pero la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús dijo, mis palabras tienen un buen propósito, hay un fin adecuado, es bueno, es santo, es perfecto, es correcto, es lo más agradable, es lo que debería de acontecer, pero si las recibimos en la carne, entonces las palabras se nos van a hacer duras. Y la palabra de Dios a veces así puede tocar nuestras vidas y puede parecer que es algo ofensivo. Yo quiero invitarle para que usted se disponga a escuchar la palabra de Dios y que deje que la palabra de Dios hable. Que hable a su vida y permita, si tú quieres buscar a Dios, si tú quieres encontrar tu salvación, necesitas hacer a un lado tu pensar en la carne. Tu pensamiento así malicioso, ¿qué tendrá ese hombre contra mí? ¿Y qué tendrá el hermano contra mí? ¿Y por qué me dijo estas cosas el hermano? Seguramente algo trae en contra de mí. O sea, no es así, no es así las cosas de Dios. Se necesita realmente la actitud correcta para recibir el consejo, la palabra de parte de Dios. ¿Qué más? Jesús también aprobó el bien donde quiera que lo encontraba. A través de sus palabras, mira, Jesús no solamente a veces nos habla cosas duras que pueden calar, que pueden ahí turbar nuestras vidas, que pueden hacernos sentir así como que, Señor, pues, ¿qué será de mí? Si tú no te apiadas de mí, Señor, yo me pierdo. Y a veces hay palabras que nos hacen sentirnos así, pero también hay momentos donde Jesús, mira, también aprueba lo que se esté haciendo bien, no importa de quién lo esté haciendo. Mira, Jesús lo hizo inclusive con los mismos escribas y fariseos, con aquellos hombres que dijo, estos hombres, mira, pues guárdate de ellos, son ciegos, guías de ciegos, mira, estos hombres andan en la hipocresía, y ventiló quizás muchas cosas que estaban haciendo incorrectas, inadecuadas, pero también aprobó cosas que hacían bien. Y de alguna forma, mira, Jesús en ese sentido es justo también a través de su palabra. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 23, verso 1 y 3, por favor. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Verso 23, por favor, de este mismo capítulo. Verso 23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello.
Bueno, cuando Jesús no solamente habló cosas que estaban haciendo mal los escribas y fariseos, pero también habló aquellas cosas que tenían que ser reconocidas. Y así es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a instruir, nos va a guiar, y cuando estás haciendo algo correcto, también va a confirmar y también va a dirigir tu vida. Cristo mismo, a través de su palabra, confirmó en aquellas cosas que hacían lo correcto. Le decía a la gente: mira, si el escriba y el fariseo te instruye y te habla y te aconseja y te dice qué debes de hacer, guarda esto, tienes que vivir de esta manera, tienes que hacer tu vida de esta forma, dice Jesús, guarda todo lo que ellos te digan. Obedece, sigue su consejo, pero no imites su ejemplo, porque ellos solamente dicen y no lo hacen. Entonces todo lo que ellos te digan que debes de hacer, hazlo, porque ellos conocen la palabra de Dios. Ellos conocen la palabra de Dios. Entonces haz lo que ellos te dicen, pero no sigas su ejemplo. Y en el verso 23 estaba confirmando cómo ellos habían sido tan meticulosos, tan cuidadosos, tan diligentes en querer obedecer, hacer la voluntad de Dios, que hacían un esfuerzo por cumplirlo a cabalidad. Habla ahí el ejemplo tocando el diezmo, cómo ellos diezmaban y ofrendaban y lo hacían de una manera diligente. Y hacían todo eso, pero Jesús les dice, era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. O sea, se habían olvidado ellos de la justicia, se habían olvidado de la misericordia, se habían olvidado de la fe, se habían olvidado de una vida íntegra desde el corazón, desde lo más profundo del corazón. Y Jesús les dice, era necesario seguir la justicia, la misericordia, la fe, sin dejar de hacer todo lo que estaban haciendo. Entonces Jesús también aprobó lo que ellos habían hecho adecuadamente. Ahora mira, con todo eso, la verdad es que Jesús condenaba también lo mal que hacían las personas. Ya vemos en estos pasajes, hemos visto algunos ejemplos. Pero ¿qué se ganó Jesús también? Al hablar en la palabra de Dios y el mensaje de Dios, ¿sabes qué generó? Generó una polarización en la multitud. Eso quiere decir que Jesús lo que generó es que las personas se fueran a ciertos bandos. Hubo personas que aprobaron a Jesús, pero hubo personas que desaprobaron a Jesús. Y muchas de las personas que desaprobaron a Jesús, por ejemplo, decían de Jesús, este blasfema. En una ocasión Jesús, cuando sanó al paralítico, le dijo, tus pecados te son perdonados. Y la gente que estaba ahí en la multitud escuchó lo que Jesús había dicho a ese hombre. Mira, fíjate, se centraron más en la frase de Jesús que en el milagro que Jesús iba a hacer ahí, que estaba haciendo. Y le vieron el pelo, y le vieron el pelo en la sopa, y vieron el defecto, y colaron el mosquito, y se tragaron el camello. Y vieron más el error en esa persona, en Cristo, vieron el error. A este hombre, ¿cómo se atreve a decir eso? Está blasfemando, está tomando algo que no le pertenece. Eso es un insulto a las cosas de Dios, es un insulto a Dios mismo. Este hombre es un blasfemo. Y bueno, los que desaprobaban a Jesús pensaban de Jesús, es un blasfemo. Otras personas pensaban de Jesús que era un hombre así, carismático, bonachón, alegre, y solamente le gustaba a lo mejor estar ahí con los publicanos, con las rameras, estar conviviendo con él, y decían de Jesús que Jesús era un comilón y un bebedor de vino. Eso usted lo encuentra en Mateo 11:19. Decían de Jesús que era un comedor o un comilón y un bebedor de vino. Le gustaba solamente de estar de convivio en convivio, de fiesta en fiesta, y de estar a lo mejor gozándose. Pero lo peor es que se junta con los publicanos y con la gente que está en la maldad. Ahora, la verdad es que Jesús, cuando andaba con ellos, hablaba y les predicaba el reino de Dios. De ahí es que cuando Jesús en una ocasión les dijo a las personas, a los fariseos y a los escribas, los sanos no tienen necesidad de médico. Yo no he venido a llamar a los sanos, sino a los enfermos. Y por eso Jesús estaba acercándose a esas personas. Pero ya por verlo con ellos decían, no, este hombre no toma en serio las cosas de Dios, es un comelón y un bebedor de vino.
Y así criticaban a Jesús, otros tenían una desaprobación en Jesús, algunos decían que tenía como que el trato con el diablo. Jesús tiene un trato con el diablo. ¿Sabes cómo lo decían? Ahí en Mateo capítulo 12, verso 24, le decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú. Belcebú era el príncipe de las moscas, en otras palabras era Satanás. Y entonces decían los escribas, los fariseos decían: este no hace estos milagros solo porque tiene un trato ahí con el diablo. Imagínate, pensaban de esa manera de Jesús. Y entonces esto fue en base a ¿qué? A las palabras que escucharon de Jesús. Todas las cosas que Jesús vieron en Jesús le llevaron a esas personas a generarse un concepto de desaprobación sobre Cristo. Algunas personas pensaban que Jesús estaba fuera de sí, estaba loco. En Marcos 3:21 dice que vinieron por él los suyos porque pensaban que estaba fuera de sí. Pensaban que Cristo había perdido la razón. Otros hombres en el templo, estando en el templo, cuando Jesús les hablaba la palabra de Dios, le dijeron: demonio tienes. Estaba endemoniado. Esa es la desaprobación que veían hacia Jesús. Este hombre, la verdad es que está mal, cada vez empeora, seguramente está endemoniado. Le dijeron a Jesús: demonio tienes. Eso está en Juan 7:20. Otros hombres le decían a Jesús: tú eres samaritano y además estás endemoniado. Eso está en Juan 8:48. Y mira, cuando Jesús estaba en la cruz, en Mateo 27, verso 28 al 31, pues la gente lo despreciaba, se burlaba de él, lo menospreciaban y decían dentro de sí: ¿qué habrá hecho este hombre para merecer tal castigo? O sea, estaba desaprobado Jesús. Inclusive fue desaprobado porque prefirieron ¿a quién? A Barrabás y no a Cristo. Fíjate, su enseñanza, su mensaje, su palabra de vida, el consejo que él venía a dar de la vida eterna, ¿a qué llevó a esa gente? A despreciar a Cristo. Desaprobaron a Cristo, lo calificaron y lo vieron precisamente como la persona que merecía su desaprobación. Los judíos rechazaron a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no era el Mesías que ellos pensaban. Era demasiado humilde, además venía de Nazaret. De Nazaret no podía proceder algo adecuado. Además era el descendiente de un carpintero. No lo veían realmente como la clase de Mesías que ellos esperaban. Rechazaron a Jesús porque inclusive Jesús les tuvo que condenar la hipocresía y la falsedad en la que muchos de ellos andaban. Su envidia, su mentira, y eso obviamente les hacía crujir sus dientes y estar en contra de Jesús. Pero mira, no solamente en aquel entonces la gente desaprobó a Jesús por sus palabras. En este tiempo muchas personas desaprueban también a Cristo. Hay muchas personas en la actualidad que desaprueban a Jesús, o hay muchas agrupaciones que siguen desaprobando a Jesús. ¿Y sabes de qué manera? Por ejemplo, en el catolicismo, pues se ve un catolicismo, o se hacen ver ahí como si Cristo no fuese suficiente, como si Cristo fuese una persona y un ser débil, anémico, que no tiene fuerza, que no hay vitalidad, que no hay poder, que no hay gracia en él. Y para eso se anclan, se cuelgan de vírgenes, santos y de cuantas otras cosas se cuelga la gente, pues para pedir favores y para que ellos intercedan y nos acerquen más a Dios. Es que nosotros somos pecadores, es que nosotros no hemos dejado de pecar. Bueno, pues para eso vino Cristo, a llamarnos a que nos arrepintamos y que dejemos el pecado y busquemos a Dios con sinceridad y no en hipocresía de religión y no en la falsedad de la religión. Y bueno, no es el único caso. La gente se cuelga ahí de Marías y santos y de cuántas personas más. También para ellos, por ejemplo, Cristo pues no es la cabeza suprema de la iglesia. Necesitan estar nombrando un papa cada determinado tiempo. Hay que mandarlos a jubilar porque ya están cansados, están perdiendo ahí la razón, ya no acuerdan, ya no funciona ahí su razón. Entonces hay que jubilarlos y mandarlos a su casa de descanso y entonces nombrar a otro sucesor para que sea la cabeza de la iglesia. Bueno, para ellos, en la iglesia así tradicional, ahí es precisamente la cabeza, pero no es en la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo la cabeza es Cristo.
Y así, la verdad es que hay personas, predicadores sectarios, que a veces andan hablando cosas que no agradan realmente a Dios, que niegan la virginidad de María o el nacimiento virginal de Cristo, que niegan los milagros que Jesús hizo, que niegan la resurrección de Cristo. No se diga los falsos testigos de Jehová o los testigos contra Jehová, que niegan la deidad de Cristo. Otros movimientos que hablan en contra de Jesús y que hacen ver realmente a Jesús como una persona que en este tiempo no puede actuar y no puede obrar con la misma gloria que actuó en aquel entonces. Los milagros eran para aquel entonces, las señales eran para aquellos tiempos, las obras de Dios eran para esos tiempos. Ahora estamos en tiempos modernos y hablan de doctrinas y cosas tibias y livianas que han metido a la iglesia. Bueno, así hay personas en la actualidad que siguen despreciando a Cristo. Pero también hay hombres, y me refiero a varones particularmente, que están negando a Cristo en este tiempo. ¿Sabes por qué? Porque hay personas que dicen, no, es que la religión es para la mujer y los niños. Y esas personas están negando a Cristo. Hay otros que niegan a Cristo, hombres, tanto mujeres, y los niegan por los placeres y los deleites. Es que no tengo tiempo, es que tengo una fiesta, es que tengo una actividad, es que tengo que ir al baile, es que tengo que ir de compras, es que tengo que ir a mi trabajo, es que tengo que hacer esto, y niegan a Cristo. Hay una desaprobación en sus vidas hacia la persona de Cristo. Si no en palabras, a lo mejor en hechos. Pero quiero decirte que no solamente ese polo se dio en el tiempo de Cristo y se sigue dando en este tiempo. También hubo quienes se ganaron la aprobación, o quienes Jesús, para ellos fue hermoso, fue precioso, conquistó sus corazones y vieron a Cristo, o vieron en Cristo la persona correcta. Hubo un hombre llamado Nicodemo, ahí en Juan capítulo 3, no lo vamos a ver, usted lo puede ver después con detenimiento. Dice que era un maestro en Israel. Era un hombre un hombre importante en Jerusalén. Y cuando él oyó de Cristo, dice que vino de noche a buscarlo. ¿Y sabes con qué frase se presenta de Jesús? Le dice, sabemos que has venido de Dios. Dijo, él era el venido de Dios. Nicodemo se refirió a Jesús como el venido de Dios. Vino de parte de Dios y además lo reconoció también como maestro. Imagínate, él siendo maestro reconoció a Jesús como maestro. Le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que haces tú si Dios no estuviera con él. Reconoció Nicodemo que Jesús venía de Dios, era maestro, y que además todo lo que él hacía era porque Dios estaba en él. Dios estaba dándole su autoridad. También otros se ganaron la aprobación de Jesús, por ejemplo, o aprobaron a Cristo y su palabra, su enseñanza, porque algunos decían, por ejemplo, una mujer llamada la Samaritana, ahí en Juan 4, esta mujer dijo una frase muy interesante de Jesús, dijo, Él me ha dicho todo cuanto ha hecho. Y esa frase reflejaba lo que había cautivado el corazón de esta mujer. En su plática, en su conversación con Jesús, esta mujer decía, se me hace que tú eres profeta, Señor. Se me hace que tú eres profeta. O sea, veía que algo tenía Jesús y que su enseñanza, su palabra, la estaba descubriendo, la estaba revelando. Había cosas ahí como que quizás le estaban haciendo ver que estaba mal, y de repente le dice, me ha dicho todo cuanto he hecho. Esa mujer había vivido mal. Y cuando Jesús le hizo ver que estaba mal, eso cautivó el corazón de esta mujer. Mira, fue un caso totalmente opuesto a lo que en otras personas. Cuando Jesús tocó las fibras sensibles de algunos corazones, unos se ofendieron. Pero cuando aquellos estuvieron en la actitud de recibir la palabra de Dios, como el caso de esta mujer, se dio cuenta, este hombre me habló esto y tiene razón. Seguramente él me puede ayudar. Y llamó a toda la gente de su pueblo, vengan, acérquense, les voy a contar de un hombre que me ha dicho todo cuanto yo he hecho. Quería hablar de ese hombre, y ese hombre es Jesús. Quería hablar de él, el Cristo. También en otro caso, por ejemplo, algunos decían,
se me hace que ese hombre es Juan el profeta Juan. Otros decían que era Elías, otros decían que era Jeremías, y comparaban a Jesús al escuchar su enseñanza, al ver su vida, al escuchar sus palabras, decían, este hombre es un profeta de Dios, y la gente tenía ese concepto de Jesús. Algunos decían, este viene de parte de Dios, nos está hablando la palabra de Dios, y veían a Jesús como el profeta. Pero por ejemplo, Jesús también tuvo una aprobación que marcaba la realidad y la verdad. Ahí en Mateo capítulo 16, verso 16, Pedro confesó de Jesús la verdad. Quiero que veamos este texto, por favor, y quiero invitarles para que nos pongamos de pie para leer este pasaje. En Mateo 16, verso 16. Respondió Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Gracias, podemos tomar nuestro lugar. Entonces, en esta confesión, lo que Pedro hizo fue reconocer que lo que él había oído y visto en Jesús solamente procedía de una persona que se había anunciado en la palabra de Dios, el Hijo de Dios que vendría, el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro fue sensible a entender eso, fue sensible a conocer eso. Bueno, creo que no solamente él. Hubo un hombre llamado, un ladrón más bien, uno de los ladrones que estaba colgado a los lados de Cristo. Dice que uno lo pusieron al lado derecho, otro del lado izquierdo de Cristo. Dos ladrones que fueron crucificados juntamente con Jesús. Uno tenía un punto de vista de desaprobación hacia Jesús, pero el otro tenía un punto de vista favorable hacia Jesús. Y ese ladrón decía algo muy interesante: a la verdad recibimos lo que merecen nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Ningún mal hizo. Y sabes, esas palabras fueron palabras de aprobación. Para este hombre, Jesús era un hombre que merecía su aprobación, que veía a él y decía: Jesús ha hablado las cosas de Dios. Jesús es el que nos ha traído la palabra de Dios. Ese ladrón pasó a la eternidad por esa frase nada más. Al reconocer a Jesús y al ver a Jesús, que Él era el Cristo. Él era un hombre inocente, era un hombre que estaba ahí padeciendo en la cruz de forma injusta, pero Él se veía a sí mismo y decía: yo padezco por causa de mis actos, de mis hechos, pero ningún mal hizo. Y esa frase le llevó al ladrón a la eternidad. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Imagínense la aprobación, lo que puede hacer en ese sentido, considerar y recibir y aprobar a Dios, aprobar a Cristo, su palabra. Por último, quisiera solamente mencionar dos cosas. Cristo siempre había completado o había hecho de forma completa, armónica, tanto la enseñanza como la vida. Es decir, todo lo que Jesús enseñó, lo vivió. Nada de lo que Él dijo no lo ponía en práctica. Todo lo que más bien había dicho, lo llevó a cabo. Siempre había una completa armonía entre su enseñanza y su vida. Y eso es algo que usted puede observar en los evangelios. Todo lo que Jesús decía lo vemos en su actuar, en su proceder. Inclusive también el mismo Pilatos, cuando lo estaba juzgando, Pilato se dio cuenta: ningún delito, ningún mal hizo, decía de Cristo. Ningún delito encuentro en él, ningún mal ha hecho este hombre, le decía a los sacerdotes y a la gente del pueblo. Y de ahí es cuando les decía: ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Porque ningún mal encuentro en este hombre.
Bueno, en ese sentido, Pilatos reconocía que la enseñanza y la vida de Cristo concordaban, tenían congruencia. Y así podemos ver distintos pasajes. Pero el otro punto, el final. Había un poder de influencia precisamente en la palabra de Cristo. El poder de influencia era para transformar y para expandirse. Quiero referir, por ejemplo, lo que pensaban algunas personas. Hubo un escritor llamado Celso. Él fue un filósofo griego del siglo II que atacó mucho al cristianismo. Inclusive decía de Jesús que Jesús había aprendido eso de los milagros, lo había aprendido allá en Egipto. Algo así como a veces algunas personas piensan que Jesús se fue a la India y que durante cierto tiempo que no se sabe de la vida de Cristo, entonces Cristo fue a la India y aprendió allá en la meditación y todo eso. Mire, eso no es nuevo, eso viene desde el tiempo de Celso y quizás más atrás. La gente ha querido torcer la verdad y ha querido confundir a las mentes incautas, a las mentes que pues se dejan confundir. Celso era un filósofo griego del siglo II y él decía, por ejemplo, esta frase: debe de ser un hombre muy débil el que imagina que los griegos y los bárbaros en Asia, en Europa y en Libia pueden llegar a unirse algún día bajo el mismo sistema de religión. Eso es lo que decía Celso. O sea, él negaba y decía, bueno, pues todos los que piensan que un día vamos a estar todos unidos y vamos a ser hermanos y vamos a poder concordar en una misma religión, sin importar de dónde sean, de qué nacionalidad, de qué lugar vengan. Y él decía en aquel entonces, alguien que piensa que los bárbaros, los egipcios, los de Asia, Europa y Libia se van a juntar en una misma religión, pues es un hombre débil, decía eso. Y bueno, lo decía de una forma indirecta porque se refería a Jesús. Pero, bueno, Celso murió, él murió y ahora en este tiempo, pues no solamente el cristianismo llegó a Europa, a Asia, al Oriente, también llegó a América Latina, llegó a México. Y a través de Cristo, las personas son unidas en lo que Él ha llamado su iglesia, en lo que Él ha constituido como su iglesia. Entonces, el poder de influencia y de transformación que genera Cristo y su palabra ha llegado a nuestros días. Muchas personas quisieron influenciar y cambiar el rumbo de la humanidad, pero nadie ha podido cambiar la historia y la humanidad y el pensamiento y las costumbres y las tradiciones como lo ha logrado Cristo a través de su palabra. Estos aspectos nos dejan ver sobre la palabra de Dios, su importancia. Cristo personificó la palabra. Quiero invitarle para que nos pongamos de pie. Vamos a terminar con una oración. Señor, te rogamos en el nombre de Cristo, Señor, que nos ayudes, que tu palabra siga actuando, Señor. Cristo, Señor, a través de tus palabras, Señor, nos sigas ayudando. Tenemos tu enseñanza, Señor, tenemos tus palabras, tenemos tus relatos, tenemos la historia que nos cuenta sobre ti, Jesús. Queremos aprender de ti, Señor, queremos seguir tus pasos, ayúdanos a seguir tu palabra. Queremos que tus palabras sean vida, Señor, y cobren vida, Señor, en nuestras almas, Señor. Que estés vivificando y dirigiendo nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, para seguir tu consejo, tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte que tus palabras queden en nuestros corazones y cada vez que vayamos a la Escritura nos sigas mostrando, hablando, alumbrando, Señor, cada vez más. Dirígenos, Señor, conforme a tus palabras. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, estamos para servirles, que tengan buena tarde.